Hermanos, pase bien. La lectura hoy de San Pablo es las primeras líneas de la carta a los Colosenses. Es el primer capítulo que estamos hoy escuchando. Y es interesante porque está hablando San Pablo a los colosenses de lo maravilloso que ha sido para él, que aunque esté encarcelado, puede ver más allá de esas paredes de la cárcel a Jesús como el Dios verdadero que ofrece la salvación. Eso le está escribiendo San Pablo a los colosenses, para que entiendan quién es Jesucristo, que es un Dios verdadero que no se iguala a los dioses de los paganos, que son falsos, a los ídolos. Y por eso, pues, esa lectura de San Pablo es interesante meditarla en el día de hoy, cuando tenemos tantos ídolos a quien adorar, semidioses o pseudodioses, que significa falsos, pseudo, falso. Pues vivimos en un mundo que no está muy alejado del mundo de hace 2000 años atrás. Los seres humanos siempre hemos arrastrado mal tras mal y nos encanta, pues muchas veces durante las épocas en las que nos toque vivir o en las que le ha tocado vivir a ciertas razas humanas, pues vivir de muchos bienes, pero también vivir de muchos males. Y por eso San Pablo advierte a los colosenses que ese Dios en el que hemos sido bautizados, en el que hemos sido señalados, en el que hemos sido marcados, se llama Jesucristo y que no es un Dios relativista, es decir, que no se parece a los pseudodioses, a los falsos dioses. ¿Qué podemos llamar hoy a pseudodioses? ¿Será que se parecen a los pseudodioses o a los falsos dioses de los paganos de aquella época hace 2000 años o hace 1500 años atrás? ¿O se parece a los anglosajones bárbaros que cuando llegó San Patricio a evangelizarlos eran unos bárbaros? ¿Se pueden parecer esos ídolos a los ídolos de hoy? No, pero sí. No porque tenían otros nombres y estaban destinados a otra función. Los semidioses o los pseudodioses o los falsos dioses que podemos adorar hoy, pues tienen nombre y apellido. El dios de la codicia, el dios de la ambición, que pareciera como que se va arrastrando en todas las épocas con diferentes actitudes, pero casi con el mismo nombre. El cristiano bautizado que vive siempre codiciando, pues, cosas que no tienen vida eterna, que son polilla en este mundo. En el otro mundo también. En el otro también son polillas. La codicia, la malicia, el odio, la venganza, el revanchismo. Hay quienes se dedican a vivir adorando a estos dioses, a darle culto, siendo cristianos practicantes. Nunca me ha parecido eso honesto. Pudiéramos decir que como Jesús se apiadó más rápido de la prostituta que del codicioso y malicioso. Jesús, sus amigos eran esos grandes pecadores que para nosotros son un escándalo. Por eso Jesús estaba en contra de aquellos que eran los dirigentes de su época, porque eran codiciosos, ambiciosos, maliciosos, envidiosos. Y por eso apoyaba y ayudó a que la prostituta se convirtiera y se salvara. El codicioso puede que se salve, sí, bueno, si quiere, pero nunca va a querer, porque la codicia es una raíz terrible de arrancar
de la profundidad del ser humano. Por eso San Pablo le está recordando a los colosenses que recuerden que el Dios de ellos, en el que han sido bautizados y en el que han sido incorporados a esta fe, se llama Jesucristo, y que no es un pseudo Dios, un semidios, ni es un falso Dios, sino que es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque produce vida. Y produce vida si lo podemos ver en el pasaje del Evangelio de hoy, con la suegra de Pedro o de Simón. El primer discípulo, uno de los primeros discípulos, Pedro, pues estaba casado, tenía a su suegra en su casa, estaba enferma, y llega Jesús y le cura la fiebre. ¿Cuál es la actitud de esta enferma curada? La actitud de agradecida, se pone a servir, da gracias a Dios, no solamente con la oración y la alabanza, sino con la actitud de servicio. Me siento bien, estoy bien, ahora a trabajar y a servirle a los demás para la salvación de mi alma y para la salvación de los demás. Eso es lo que se entiende por creer en Jesucristo, el Dios verdadero que produce vida. Si Jesús es nuestro Dios y produce vida en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a producir muerte? No tiene sentido. Al contrario, Jesús si es nuestro Dios y produce vida y nosotros estamos enfermos y Él ha sido el sanador, el que nos ha auxiliado en nuestra enfermedad o en nuestra agonía, ¿por qué después no podemos ser tan agradecidos que sirvamos a los demás sin esperar nada a cambio? Esa es la actitud cristiana social. Bueno, que como la suegra de Pedro, que no tiene nombre, por cierto, en el Evangelio no se encuentran los nombres ni siquiera de la mujer de Pedro ni de la suegra. Simplemente dice, estaba casado o era la suegra, para que no inventemos. Entonces, esta señora, que era la suegra de Pedro, se dispone a ser agradecida con el Dios verdadero que se llama Jesucristo y se pone a servir. No simplemente, como ya estoy sana, voy a continuar siguiendo adorando a los dioses falsos, sino empezar a adorar al Dios verdadero porque he podido descubrir por mi propia experiencia corporal, mental y espiritual que Jesús ha sido el Señor de la historia que me ha venido a salvar, que me ha dado la vida. Amén.